Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema que, a primera vista, parece sencillo, pero que en América Latina es un auténtico rompecabezas. Vamos a explorar qué significa de verdad que un Estado tenga el control de sí mismo. Y es que, a ver, la pregunta es clave, ¿no? ¿Hablamos de tener fronteras seguras y que nadie te invada? ¿O hablamos de poder garantizar la seguridad de la gente en sus propias calles, en su día a día? Pues como vamos a ver, la cosa tiene bastante más miga. Si nos ponemos técnicos, la definición del libro es esta. La soberanía es, básicamente, el poder máximo, la capacidad de un país para poner sus propias reglas del juego, sin que nadie de fuera le diga lo que tiene que hacer y, muy importante, para hacer que esas reglas se cumplan dentro de casa. Y aquí es donde la cosa se complica y se pone de verdad interesante, porque la soberanía tiene dos caras. Por un lado, la externa, que los demás países te reconozcan, que respeten tus fronteras, que te traten como a un igual. Y por otro, la interna, ser el único que manda en tu territorio, tener el monopolio de la fuerza, que la ley se cumpla. Son las dos caras de la misma moneda, sí, pero lo que vamos a descubrir es que no siempre están en equilibrio. Pues justo ahí, en esa tensión entre las dos caras de la soberanía, es donde encontramos la gran paradoja de América Latina. Una historia de países que, vistos desde fuera, parecen sólidos y estables, pero que por dentro, bueno, por dentro la realidad es muy, muy distinta. A ver, si uno mira el mapa, en general América Latina es una región bastante pacífica. No hay grandes guerras entre países, las fronteras están más o menos tranquilas, o sea, la soberanía externa en su mayor parte está garantizada. El problema viene cuando cruzamos esas fronteras y miramos lo que pasa dentro. Ahí el panorama cambia radicalmente y nos encontramos con una agitación constante, con zonas enormes donde la autoridad del Estado simplemente se ha esfumado. Y para que se vea claro, miren estos datos. Son del Índice de Paz Global, que mide justo eso, la seguridad dentro de un país. Mientras que un país europeo, como España, tiene una puntuación de 1,58, fíjense en México o Colombia, casi rozando el 2,7. Esto no es solo un número, ¿eh? Esto refleja un nivel de violencia y de conflicto interno muchísimo más alto. Vale, pero ¿cómo se traduce todo esto en el día a día? ¿Cómo se ve esa pérdida de control en la práctica? Vamos a ver ahora algunos ejemplos muy concretos de cómo esa soberanía interna se está desmoronando en varias partes de la región. El primer caso, y quizá uno de los más conocidos, es México. Por fuera, un país fuerte, con una diplomacia reconocida. Por dentro, la realidad es que los cárteles no solo se dedican a la violencia, han ido un paso más allá. Controlan economías enteras, deciden el precio de los aguacates o el pollo y hasta gestionan el reparto de agua. Están, literalmente, compitiendo con el Estado para ver quién es la autoridad legítima a ojos de la gente. Algo muy parecido vemos en Colombia. De nuevo, fronteras estables, soberanía externa intacta. Pero en el interior, en muchas zonas rurales, el Estado no llega. Y ese vacío lo llenan grupos armados que funcionan como auténticos estados paralelos. Imponen sus propias leyes, resuelven conflictos entre vecinos, cobran sus propios impuestos, hacen todo lo que el gobierno no puede o a veces no quiere hacer. Y si nos vamos a Brasil, en las favelas de ciudades gigantes como Río o Sao Paulo, la autoridad de facto no es la policía, son grupos como el Comando Vermelho o el PCC. Controlan la vida cotidiana hasta un punto que nos costaría imaginar. Y lo más increíble es que durante la pandemia, en muchos sitios, fueron ellos los que organizaron el reparto de comida y ayuda, reforzando esa imagen de que son los que de verdad cuidan de la gente. Y esto no para ahí, el patrón se repite. En Perú, por ejemplo, tenemos la región del Berraem. Es un territorio enorme que funciona, en la práctica, como un país aparte, gobernado por las lógicas del narcotráfico y donde la presencia del Estado es casi testimonial. Saltamos a Bolivia, y aunque el caso del Chapare es distinto, el resultado es parecido. La economía de la coca ha generado allí una autonomía política tan fuerte que en la práctica desafía y limita la capacidad del gobierno central para imponer su autoridad. El problema, además, se contagia. En Paraguay, la expansión de grupos brasileños como el PCC está debilitando al Estado de una forma alarmante, sobre todo en las zonas fronterizas, que se convierten en tierra de nadie. Y para terminar, el caso más reciente y quizá más impactante. Ecuador, un país que hasta hace nada considerábamos tranquilo y que de repente vio cómo la situación se descontrolaba hasta tal punto que el gobierno tuvo que declarar oficialmente un conflicto armado interno. Es el reconocimiento explícito de que ha perdido el monopolio de la fuerza. Lo importante aquí es entender que no estamos hablando de anécdotas o de casos aislados. Como bien señala el analista Nicola Salboni, lo que estamos viendo es una tendencia regional. La soberanía interna se está rompiendo en pedazos. Los estados mantienen la fachada, el reconocimiento exterior, pero por dentro se están vaciando de poder.
Pero ojo, porque no toda la región está en la misma situación. Si bajamos al sur del continente, la foto cambia por completo. Allí encontramos unas cuantas islas de estabilidad. Y los números no mienten. Si volvemos al índice de paz global, vemos que Chile, Argentina y Uruguay tienen puntuaciones mucho más bajas, muy lejos de las que vimos antes. Son claramente la excepción que confirma la regla en la región. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué están haciendo bien en el Cono Sur? Pues, fundamentalmente, que su control sobre el territorio es real y efectivo. Tienen instituciones más sólidas, fuerzas de seguridad que llegan a todas partes y un Estado con mayor capacidad para prestar servicios. En definitiva, han conseguido mantener ese equilibrio clave entre la soberanía externa y la interna. Ahora, que nadie piense que son paraísos sin problemas, ¿eh? Claro que los tienen, y el narcotráfico es un desafío cada vez mayor. Pero la diferencia fundamental está en la escala. Allí se trata como un problema de seguridad pública, grave, pero un problema más. No es una crisis existencial que amenaza con hacer colapsar al propio Estado. Bueno, después de este recorrido, vamos a ordenar las ideas. ¿Cuál es la conclusión final de todo esto? ¿Qué es lo que nos tenemos que llevar? La situación se puede resumir en 3 puntos clave. Primero, por fuera, los estados latinoamericanos son sólidos y reconocidos. Segundo, por dentro, muchos de ellos están perdiendo la batalla por el control de su propio territorio. Y tercero, el Cono Sur aguanta como una isla de estabilidad, pero el riesgo de que los problemas de sus vecinos acaben cruzando la frontera es una amenaza muy, muy real. Así que al final, todo se reduce a una pregunta que queda en el aire. Para estos países estables del sur, el gran reto es mirar lo que está pasando justo al lado y actuar antes de que sea demasiado tarde. Porque como hemos visto, una vez que el Estado pierde terreno, recuperarlo es una tarea casi imposible. La gran incógnita es si lograrán blindarse a tiempo o si acabarán corriendo la misma suerte que sus vecinos.